Alejandro. Hola, Carmen Gloria. Estábamos hablando de las personas en situación de calle, que cuando hay toque de queda decíamos qué pasa con ellos, en qué están. Es una situación bastante compleja porque me estaban diciendo en la nota de los cupos, además no están siendo suficientes. Pero nosotros, el primer día, la primera reacción con el toque de queda fue esto. Citamos a la Red Calle, que son todas las instituciones que participan en la cobertura de las personas en situación de calle, y dictamos un protocolo que le compartimos a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y a la PDI para explicar cómo tratar a las personas en situación de calle. Dos datos súper importantes. Nosotros hemos hecho un trabajo súper grande para que tengan, la mayoría de ellos, RUT, carnet de identificación, y en el protocolo les dijimos finalmente a las Fuerzas Armadas cómo identificarlo y que entendieran estos días que no se lo lleven detenido, que su ruco, que su casa, no se lo lleven detenido, cosa que pasó y hemos estado monitoreando eso. Lo segundo que hicimos es que financiamos un 20% más de cupo en la red de albergues. Por lo tanto, monitoreando la ocupación todas estas noches, hemos tenido un 80% de cupos de ocupación, y por lo tanto todavía hay espacio. Y lo tercero, que es lo más importante, que es lo que hizo el Hogar de Cristo, pero en general las 12 instituciones que trabajan con nosotros en Red de Calle, que es hacer patrullajes antes del toque de queda, ayudando y ofreciendo que las personas vayan al albergue. Un llamado a los ciudadanos también. Esto tiene que ver con un tipo de solidaridad que nos olvidamos muchas veces en Chile, que es que las personas que están en situación de calle podemos ayudarlas y acogerlas en nuestra casa o ver en internet los que puedan para llevarlos a estos albergues, porque normalmente en estas situaciones no saben mucho cómo reaccionar. Entonces tenemos una tarea todos. Nuestras instituciones, las instituciones de la sociedad civil, pero los ciudadanos. Aquí los ciudadanos no podemos hacernos los locos respecto a ellos, que son los que más sufren estos días de toque de queda. Y no podemos olvidar a nadie, y a veces tendemos a olvidar a la gente que está en esta situación. ¿Qué información tenemos acá? Vamos a revisar. Vamos, quiero contar un poco los anuncios que hizo el presidente. Estamos viendo una situación compleja social, hay un problema de cohesión social, pero sobre todo de justicia, y lo que hicimos rápidamente en el gobierno es preparar un paquete de medidas que permitan avanzar más rápido y con sentido de urgencia para solucionar parte de los problemas que entendemos que es el malestar que hoy día se está manifestando. ¿Este es un primer paso de más pasos? Es un primer paso por dos cosas. El presidente lo dijo. Anunciamos estas medidas que tienen sentido de urgencia, ojalá para aprobarse rápido en el Congreso. Varias de ellas estaban dando vueltas hace tiempo en el Congreso, pero nos pidió a los ministros apurar la agenda social, es decir, priorizar lo que estamos haciendo para poner más proyectos. ¿Siguen trabajando en nuevos proyectos que podrían anunciar en las próximas semanas? Cada ministerio tiene que ahora levantar su propia agenda social, priorizar los presupuestos y proponerle al presidente cómo va a priorizar hoy día la agenda social de su propio ministerio. Por lo tanto, estos son las medidas universales, pero mi ministerio, el Ministerio de Energía, el de Transporte, tiene que reordenar la agenda para eso. Eso es. Aquí vemos varios de distintas áreas, así que participemos todos en esta conversación. Daniel, ¿tú tienes alguna pregunta? Tú que vienes desde la calle con el sentir de lo que hay en la temperatura que hay afuera. La verdad, hola, ¿cómo estás? Mira, la verdad lo que yo quería decir primero, que vengo justamente de Plaza Italia, y me alegra mucho lo que vi hoy día. Me alegra mucho porque veo que hay más calma, hay mucha unidad todavía, muchísima. Eso no se ha apagado y no se va a apagar en muchos días más. Pero a diferencia de otras jornadas, y ustedes también pueden haberlo visto, habían algunos focos de desorden mucho más temprano, pero hoy día no hubo casi ninguno, o sea, fue nulo. Es más, y también podría conectarlo a otro, y esto ya lo digo a título personal, hoy día en la mañana la Alameda despertó, o la Plaza Italia despertó sin presencia policial importante. Ayuda también eso, ¿no? Sí. Ayuda mucho, porque hasta muy tarde no hubo ningún tipo de problema, ninguno. Y además se puede ir toda esa contingente militar y de carabineros a zonas donde lo están pidiendo a gritos, como es Puente Alto, Maipú, Quilicura, lugares donde sí se necesita la presencia de ellos. Exactamente, pero el mensaje que hay que entender acá es que sin esa violencia, que yo creo que nadie justifica, el mensaje sigue siendo igual de potente. La gente sigue siendo igual de reunida y las voces se elevan todas juntas y con más fuerza. Solo un dato, había una cosa que uno no ve muy seguido al menos, es tanto el nivel de unidad que las banderas que se ven enarbolándose son de Chile la mayoría, pero había banderas de la U, de Colo-Colo, de la Católica, de la Unión Española, estaban las barras. Y bandera mapuche, mira, ahí pueden ver todavía. Esto parecía un banderazo, pero de todos los equipos unidos, o sea, grupos que en general son bien irreconciliables, hoy día se unen bajo una voz que dice Chile despertó, y eso llegó para quedarse. Revisemos las primeras medidas. Las primeras de muchas. Eso. Acaba de decir usted, yo se la voy a cobrar. Solo me interesa algo súper importante de lo que planteas. Aquí hay un problema de cohesión social y que tiene que ver con la celeridad con que reaccionamos con los grupos más vulnerables y clase media en Chile, pero también hay un problema para la cohesión social que tiene que ver con no normalizar la violencia. Qué bueno que las movilizaciones están girando, movilizaciones pacíficas, porque vimos a veces mucho daño entre chilenos. Lo hablamos, ferias que se robaron, vecinos que robaron y saquearon. Tenemos que parar con eso para escuchar
escuchar de verdad cuál es el malestar y hacer las cosas mejor el gobierno. Para no perder el foco. En eso estamos, no perder el foco. Ya. Primer foco. Mejores pensiones. Mira, tenemos un desafío gigante. Sabemos que las pensiones son malas Oye. en Chile, pero tenemos un desafío gigantesco porque hay una pensión, que es la pensión solidaria básica, que se le da a personas que no ahorraron en su vida por razones absolutamente justificables, que era una pensión que era baja y se le está dando hoy día un aumento, una vez aprobada la ley, de un 20% En sobre esta términos pensión. concretos, esta pensión son 110.000 pesos y fracción. Exactamente, y el Pasarían aumento son ser 22.040. Va a ser así Ya. súper exacto en cuánto es el aumento. Es poco, no es suficiente, es un esfuerzo gigante financiero para el Estado y para todos los chilenos que pagamos esto con nuestros impuestos, pero esto, que nos podríamos haber demorado mucho tiempo, esperamos que se apruebe lo antes posible, porque parte del reclamo tiene que ver con aumentar los ingresos al bolsillo. Pero es importante una cosa esto, no son las únicas personas que reciben este 20%. Las pensiones que van hasta 325.000 pesos, que son parte de ahorro individual, parte de un aporte que le da al Estado, el aporte que da al Estado también va a subir otro 20%. Por lo tanto, eso es bien no vaya importante. rápido, no vaya Ya. rápido, porque la gente necesita sacar la cuenta. Eso, muy bien, ya. A ver, quien ganaba hoy día 110.000 pesos va a subir y va a alcanzar casi los 130. Sí. Pero quien estaba cerca de los 300, 325, también se le va a subir un... sí, un poco, ojo, no es Un poquito. distinto. Es un 20% más respecto al aporte que le hace el Estado. Por lo tanto, cada persona sabe cuánto es de su ahorro individual y cuánto le aportó el Estado para llegar a esos 325.000. De ese aporte que le hace el Estado va a crecer un 20%. Esa es la lógica. El bolsillo siempre es urgente. Sí. Este es un proyecto que entró con urgencia, con suburgencia, con inmediato. ¿Cuál es el conocimiento Este que debe proyecto tener? lo presenta mañana el presidente de la República, Ya. va para discutirse inmediatamente en el Congreso y esperamos que la próxima semana O sea, en podamos 6 días salir. debiéramos tener una respuesta del Congreso. Me encantaría. Esa es la respuesta. Inmediatamente. Súper importante. Nosotros teníamos un proyecto que aumentaba el 10% hace un año dando vuelta y nos habíamos demorado mucho. Eso es lo que tiene que ver con el sentido de urgencia. Le pusimos 20%, pero ojalá se apruebe lo antes posible. Después discutimos Si fuera, respecto a la estructura del modelo. Ahora necesitamos que esta plata le llegue rápido a las personas. mañana se ve el proyecto, Sí. inmediatamente. En 6 días lo devuelve el Congreso. ¿En cuánto tiempo El día- la gente tendría la platita en El el día que se bolsillo? promulgue la ley, quiero ser así súper ¿Cuánto justo, puede como no ser? depende de mí, depende del Congreso Sí. o de nosotros, pero esperemos que en 1 o 2 semanas esto termine finalmente transfiriéndose a las personas. Va a depender aquí, cosas que me han dolido estos días en el Congreso, cuando empiezan estas discusiones bizantinas sobre A la todos nos política, dolieron, a todos va a nos depender, ojalá, que nos pongamos de acuerdo una vez, porque esto es urgente, antes de empezar a discutir cosas más grandes como lo hacemos. O nos vamos a enterar cuando la Eso pelota es. quede en el Congreso Pega y para ahí todo, es presionaremos apurar en un el Congreso. poquito. Daniel, ¿Puedo meter la cuchara de nuevo? Dígalo. Ministro, si todos se pusieran de acuerdo, porque a veces las personas dicen y reclaman con mucha razón, ¿no? Todo aquí hay unidad, etcétera, Sí. pero en el Congreso no vemos un correlato. Si se pusieran todos de acuerdo, en el mejor de los casos, la primera pregunta es, ¿veríamos eso este año, Sí, 2019? 100%. Ya. A ver, si nos pusiéramos de acuerdo, esto Sí. requiere mayoría simple, si nos Sí. pusiéramos de acuerdo los que los que fueron a la moneda, se invitó a todos los partidos Sí. políticos, es suficiente para que esto se apruebe lo antes posible. Hay algunos que no quisieron ir, por lo tanto creo que no se van a poner de acuerdo, pero al menos los que ya fueron es bastante para y yo aprobar quiero la ley. sumar a lo que estaba diciendo Daniel. Cuando un proyecto de ley entra con la orden del presidente del Poder Ejecutivo de conocer de inmediato, significa que no pasa a la fila de la lista de proyectos. Significa que el Congreso debe actuar inmediatamente Ahora, y sí. pronunciarse en el plazo que establece la ley. Ahí Así la que- abogado explicarlo en simple, esto tiene que discutirse en 48 ahora. horas en cada una de las sesiones. Si uno suma Cámara, Senado, podría perfectamente salir en 2 semanas. Es el resumen Ese es el que resumen. quise hacer para entender Ministro, los plazos. y en cuanto a los números, porque también se había hablado de este proyecto, de este anuncio, y lo que se repite entre muchas personas es que sigue siendo poco. Es decir, hay pensiones que son extremadamente bajas. Por lo tanto, un 20% suena como una cifra importante, pero en algunos casos, en el Chile real, sigue siendo muy poco, entonces lo tildan de insuficiente. ¿Cómo Mira. le explicaría usted a las personas de por qué no se puede hacer un esfuerzo adicional al respecto? Mira, lo primero, tenemos absoluta claridad que no es suficiente decirle a alguien que Viva con esto 100.000 le va a pesos. solucionar la vida, sabemos que nada, pero también en lo cotidiano las personas necesitan esta ayuda lo antes posible. Entonces hay que distinguir el Es sentido más de rápido. urgencia, 20% es la ayuda hoy día, a la necesidad de ir mejorando esto progresivamente. Esto es un esfuerzo que hacemos todos los chilenos. El Estado es igual que una casa en que lo que ingresa es lo que se puede invertir en Y gasto cuando hablamos social. de ir mejorando esto progresivamente durante este gobierno, durante El este desafío, mes, mira, este año, hay algo que ha próximo dicho el año. presidente mucho, el crecimiento a veces se ve como algo inocuo, como que la gente habla de crecimiento como nada, pero es que igual que una casa que aumenta la plata que le llega, puede gastar más. El gran desafío que tenemos es que a medida que aumente la plata, gastamos más, pero también que hagamos cada día más prioridad dentro del Estado para esto,
desafío súper grande. Hace 10 años, un poquito más, hace 10 años ni siquiera existía, se ha ido creciendo. El esfuerzo que hagamos todos los chilenos por esto es grande. Voy a decir algo que quizás lo dijiste antes. Estos días también se han perdido 25.000 empleos por los destrozos y tenemos un desafío grande que nuestra economía siga funcionando para poder seguir financiando cosas como esta. Quizás ese es el mensaje. Crecimiento y equidad van en la misma ecuación y tenemos que trabajar por lo mismo. Este es un tema también muy sensible. Yo creo que estas son las dos patas de sentirse bien en la vida. O sea, tener platita para vivir, para comprar, para las necesidades básicas y tener un sustento cuando alguien de la familia tiene un problema de salud. ¿Qué pasa en salud? Exactamente. Acá hay dos cosas. Un proyecto de ley que ya estaba en el Congreso y que queremos que se apure, que es el seguro catastrófico de salud. Bien en simple, al igual como se hizo el auge en algún minuto, aquí se van a incorporar de a poco, 26 patologías empiezan, que básicamente se pone un monto máximo a gastar por la familia de acuerdo a sus ingresos en caso de sufrir alguna de estas enfermedades catastróficas. ¿Quién establece cuáles son esos montos? No, los montos en razón están en la ley, entonces en bien básico se dice que el monto máximo a gastar va a ser un promedio del ingreso familiar con un techo máximo que se divide por el número de integrantes de la familia. Es súper importante, para decirlo bien en simple, una familia que percibe más o menos 500.000 pesos de ingreso familiar al año, o sea, mensual, va a gastar máximo al año por cualquier tipo de enfermedad 600.000 pesos dividido en los 12 meses. Entonces, ¿por una enfermedad? Por cualquier enfermedad. Es un seguro total. No es por la patología, o sea, si tiene cualquiera de las 26 patologías. Es que eso es importante. Si tengo una patología y en 3 meses más me da otra, no se suman, son independientes. No, ¿o se suman? Se suman. Es el monto, perdón, para explicarlo más rápido, es el monto máximo a pagar. Es decir, si tienes 3 de las patologías, igual vas a pagar al máximo del año 600.000 pesos porque muchas de ellas están amarradas. Eso es simple. Este proyecto de ley está en el Congreso. Don Arturo quiere hacer una pregunta. Una cosa de requisito para terminar, Arturito. Tienes que estar afiliado a FONASA con una antigüedad de 12 meses para que opere. Este proyecto de ley lleva 10 meses en el Congreso, así que esperamos que también se le ponga sentido de urgencia porque opera también cuando se aprueba la ley. 12 meses para que opere, o sea, si yo me inscribo hoy... es hacia atrás, 12 meses hacia atrás. Y si me inscribo hoy, si no voy a tener que esperar 12 meses para adelante. Para que funcione el seguro, sí, exactamente. Ministro, ¿sabe? Yo en la mañana pongo la radio y una de las discusiones de los remedios, los valores de los remedios. ¿Quién consume más remedios? La tercera edad. Cuando escucho a las autoridades políticas que hay que hacer un decreto de ley. Cuando voy a Argentina, el mismo remedio, el mismo, vale 10 y aquí vale 100. Ojalá no decreto de ley porque eso lo hacen las dictaduras, pero ya. No, ya, una ley. Una ley. No te parece ley. que es decreto de ley porque aquí parece que los amigos políticos ya son extraterrestres. Pero ¿por qué tiene que ser tan burocrático para que la tercera edad por lo menos diga, ¿sabes? Ya nos sinvergüenciamos más, o sea, ¿cuesta tanto ser un poco más honrado? Si la respuesta más simple, la segunda pregunta que tiene que ver con la segunda medida, tenés toda la razón. Yo creo que este debate que está pasando en las calles tiene una misión que cumplir el Estado que esta y una misión también de ética empresarial que está poco en el debate de las opiniones. En realidad tenemos que hacer esto porque alguien parece ser que gana más de lo necesario cuando vende medicamentos y quizás una buena conversación que queríamos tener es que esta interpelación no es solo para el gobierno, para el Congreso, sino también para las élites de todo tipo, que de repente digan, oigan, ¿por qué tenemos que tener esto? ¿Por qué es tan caro en Chile? Ya, eso que dices tú quizás es la gran conversación que debería salir de acá. Lo que no me gusta de este malestar es que todos se andan apuntando con el dedo. Mira, esto es culpa del gobierno, esto es culpa del Congreso. Creo que hay una conversación de las élites en general, empresariales, políticas, del Parlamento. Y eso es lo que enrabia vos, ministro, cuando todos se tiran la pelota y nadie da una respuesta ni una solución. Bueno, nosotros dimos una respuesta. Entonces, tenemos el seguro de enfermedades catastróficas. Y los medicamentos más baratos. ¿Cómo? FONASA se va a transformar en un gran poder comprador y va a abrir convenio con las farmacias para ser él quien compra los remedios a distintos mercados. Ya lo estaba haciendo, pero va a acelerar esto y eso permite que baje por volumen los precios y que sea el Estado quien negocia los precios de manera que no sea un intermediario el que también gana. Y por lo tanto el precio del medicamento fija o duplica su precio. Pasamos al bolsillo de nuevo. Ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos. Nos sorprendimos cuando dijeron bruto. No, cuidado. Súper rápido con esto. No, le estoy diciendo bruto. No, ya le dijo, ya. No me diga bruto, ya me dijo. No, esta es la segunda medida que más costo financiero tiene para el Estado y el esfuerzo más grande que estamos haciendo. Acá, en simple, lo que se le va a dar es un bono al trabajador mensual que le va a llegar a su cuenta del Banco Estado o de otra institución que él decide según la cuenta RUT, que lleva su sueldo a 350.000 pesos, pero el bono que pagamos es líquido. El sueldo mínimo o el ingreso mínimo garantizado yo es soy simple, re mala 49 lucas. Yo soy re mala para eso. ¿Cuánto si yo estuviera en esta situación?
que es una falta de respeto decirlo porque estoy lejos Gana de eso. 280. ¿Cuánto me van a entrar al bolsillo? ¿Los 350? 49.000 pesos adicionales a tu sueldo. Tu sueldo hoy día, Son 310. 301. 301, 301 perdón. ya. es el sueldo mínimo en Ya. Chile. Y- Pero el bono que le va a dar el Estado es Directo. líquido, no imponible, depositado en una cuenta que él va a retirar. Eso es lo que estamos 49.000 estudiando. Exacto. O sea, voy a tener 350.000 pesos en el bolsillo. Lo acuerde que los otros 300.000 No, los otros le sacan con la ley la salud y la... es bruto. Ah, claro, ya lo el que otro estamos es bruto. Los haciendo 301 es nosotros bruto. hoy día, eso es que la relación que tiene con el empleador privado, la relación que va a tener ahora con el Estado, ¿Sí? es que el Estado va a calcular el bruto como el total para calcular esos 49.000. Pero súper simple, son Ya. 49.000, si Entonces, ganas 310 líquido- son 40.000. Entonces líquido, No, ministro, lo que- ¿cuánto? lo que- No, pero deposita el ¿cuánto le Estado- quedaría como el sueldo mínimo garantizado 306.000 líquido? Que a la depende cuenta? como eso, Como depende cuánto le 306.000 retire. Ojo que esto no es ingreso, esto lo conoce súper bien, esto es un bono que se deposita directo, el cálculo del ¿Se dan ingreso hay que hacerlo con los cuenta? descuentos que Con le lo hace el otro, con empleador. O sea, 301. 49.000 pesos. Sí, eso es. Va para tu bolsillito. Cualquier trabajador. Cualquier Si trabajadora gana por jornada 301. completa que tenga contrato de trabajo. Ya, obvio. y no da lo mismo en la empresa, porque a mí me han preguntado Y ahora muchos viene la segunda emprendedores cosa. Sí, pues. si esto va a ser para los trabajadores de todas las empresas, Ahora porque viene- para las pymes es increíble, pero como, O sea, ya, como súper que bien. no les suena tan bien que sea para todos. Súper bien, Sole. Estamos trabajando en el proyecto, queremos presentarlo la próxima semana. Hay tres cosas que estamos todavía calculando. Lo primero es que sería ridículo que si tú ganas 351.000 pesos no recibieras nada, por lo tanto vamos a hacer una forma de aplanarlo, de manera que vaya disminuyendo el beneficio, pero no poner un incentivo a que te contraten siempre por el mínimo, sino Claro. poder Ah, correr un claro. poco la aguja, obvio. Segunda Ya. preocupación, que es la que tú dices, es que esto beneficia a las pymes y medianas empresas, pero que las grandes empresas contribuyan con los sueldos de sus, Querido con ministro. sus trabajadores. Y estamos viendo una fórmula legal para llegar a esas dos cosas. Lo que queremos beneficiar son a las pymes y obviamente que las grandes empresas pongan de su bolsillo este beneficio. Le vamos a dar- Roberto, ¿cómo van las redes sociales? Ahí están, vuelvo a repetir para que nos escriban a TVN Te Escuche, que es nuestro hashtag, y hay preguntas, ministro. Así que vamos con la primera. Dice Carol, y dice, ¿por qué el Estado tiene que subsidiar al empleador privado para pagar el mínimo? Siguen sin tocar a los privados, solo meten la mano al bolsillo del Estado. Y también Paola dice, no hay ningún pronunciamiento respecto a la discapacidad. Mi hijo tiene autismo no verbal. 20 años, las terapias son carísimas, los medicamentos también, y por ser clase media no tiene derecho a pensión, ministro. Vamos con la primera, lo expliqué, estamos buscando el mecanismo exactamente para que las pymes sean o sea, el trabajador de la pyme, porque en realidad el subsidio directo al trabajador sea la subsidiada. Estas crisis tienen efectos económicos que van a afectar a pequeños empleadores y lo que queremos es no cargarle justo ahora la mano, cuando más necesitamos que sigan trabajando. La Sole lo ha explicado, este es un minuto muy importante para las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto es ahí donde vamos a subsidiar. Las grandes, estamos estudiando el mecanismo, por eso nos hemos presentado el proyecto de ley para que las grandes pongan la mano en su bolsillo y sean quien subsidiar. Lo importante es otra cosa. Las pymes son las principales empleadoras de Chile, que eso eso quería es. pedirle a la De Sole este que lo- empleo de que estamos hablando, casi el 80% lo dan las pymes y por lo tanto entiendo el reclamo, pero para ser bien justos, en las pymes las que tenemos que apoyar a través del subsidio al trabajador, porque son pocas las empresas grandes que pagan el mínimo y ahí queremos que ellas se metan la mano al bolsillo. para ser Ministro, bien por lo simple. mismo quería pedirte a ti, Solo, que nos explicaras, porque tal como dice el ministro, la pyme es la gran generadora de empleo en nuestro país. Quien más empleos otorga en el mercado son las pymes. ¿Cómo le afectaría a la pyme si esto no hubiera sido así? Que es la queja de más o el cuestionamiento que se hace. Si el gobierno hubiera dicho, el sueldo mínimo se sube a 350.000 pesos, vea usted cómo se las arregla. Bueno, es súper complejo porque tienes muchas empresas. Imagínate hoy día que tú estuvieras enfrentando esa decisión y es de alguna manera los impactos que tienen muchas decisiones de política pública que muchas veces se hacen de manera general y que no consideran que las empresas cuando son pequeñas tienen una realidad que es totalmente distinta que cuando tú eres grande. Yo estaba hoy día, como les conté antes, estuvimos con la gente de las asociaciones en Latinoamérica, en todos nuestros países en Latinoamérica, entre el 95 y el 99% de las empresas en Latinoamérica son pequeñas y medianas empresas y microempresas, ¿no? O sea, no estamos hablando de las grandes cadenas de supermercados, no. de las grandes Y tiendas. explican la mayor parte del empleo. Luego, entonces, cada vez que uno toma esta medida, que muchas veces, y yo creo que esto también tiene como parte del aprendizaje lo que nos ha pasado, muchas veces se toman como con un poco de rabia, porque determinados grupos económicos o en el empresariado más grande hay cosas que no se hacen bien, y entonces hay que salir a hacer una ley para que se hagan bien, pero no se mira lo que le va a pasar a los chicos
que difícilmente estarían en la misma lógica. Yo creo que... ¿Manejan alguno de los dos cifras de cuánto es el porcentaje del empleo que sale desde las pymes? 67.4% y además en este caso de la remuneración más baja o el ingreso más bajo es cerca del 80%. Para explicarlo bien, el 80% del segmento que es beneficiado exactamente, proviene pyme. trabajos de Y para el trabajo en otro una está pyme. buscando una fórmula que lo pague la empresa y no el Estado para responderle. Son datos que permiten tener un análisis más aterrizado. Es que ahí yo quiero, me interesa mucho lo que dice la Sola, hemos trabajado mucho tiempo en otras cosas juntos. Cuando nos imaginamos empresarios, siempre nos imaginamos a alguien con un puro que se está enriqueciendo, pero la verdad que muchos de los que están en la calle hoy día también son emprendedores que dan 2 o 3 pegas, que ayudan a sus trabajadores y que necesitan ayuda. En esos estamos pensando hoy día y también son los más dañados en estas crisis porque son los que tienen que cerrar su almacén, que no pueden pagar las cuentas ahora cuando tienen que pagar los sueldos a fin de mes porque estuvieron una semana con los negocios cerrados por esta movilización. Ojalá Entonces, sea una semana. hay que preocuparse de las dos Estamos cosas. pensando Una lo cosa súper importante es el justo reclamo por mayor preocupación por los sectores más vulnerables y medios, pero también no afectemos a pequeños emprendedores o pequeños empresarios que son los que nos dan el trabajo todo y tenemos que apoyarlos porque si no nos dan trabajo la crisis puede ser aún mayor porque es de ahí de donde vienen nuestros ingresos. Daniel está Totalmente, levantando muy la bien, manito Miguel. ya. Sí, no me gusta ser el negativo de la mesa ni nada por el estilo, pero creo que es importante que todos nos demos cuenta de algo. Arturo también va a estar, me imagino, muy de acuerdo conmigo. Arturo conoce a pura gente de esfuerzo que se levanta muy temprano. Y hay gente que no quiere que le regalen nada. No. Primera cosa. Sí. Pero segundo, cuando hablamos de 350.000 pesos, que yo entiendo que en muchos casos es una ayuda real porque aumenta, ahí es cuando uno se cuestiona y dice, porque ya lo sabemos según las cifras, pero cuando uno dice, oye, hay gente que vive con eso. Entonces el tema es, Y con menos. 350.000 pesos, ¿realmente alcanza en un país que es cada vez más caro en muchas cosas? En que los arriendos suben, en que los medicamentos, bueno, ya hablaron de los medicamentos, pero no tiene que ver también con que no solo es cuánto yo percibo a fin de mes, sino cuánto me cuesta la vida en este país. Y finalmente eso viene de la mano, me imagino, para no adelantarme, con la próxima medida. O sea, bajar el costo de la vida y quizás para los grupos más críticos, los grupos más vulnerables, adultos mayores, el último quintil, etcétera, de alguna forma, no quiero sonar iluso, pero garantizarles que ciertos servicios que son muy básicos, ojalá tengan o un mínimo o cero costo. Y de esa manera quizás va a ser un segundo plano el cuánto les llegue finalmente en efectivo a fin de mes, sino que sus necesidades más prioritarias estén cubiertas. Había un estudio que determinaba que bajo los 400.000 pesos está bajo la línea de la pobreza. Sí, un poco menos, pero Sería eso como lo mínimo para quedar fuera de la Mira, línea de la pobreza. Lo que no es ser el malo de la película, tienes toda la razón y quiero aterrizar esta discusión. De repente nos bajaron unos delirios como de país rico. Y luego bien honesto, como que de repente nos pensábamos sentimos. y no somos un país rico, somos un país en desarrollo y lo que tenemos que hacer los que trabajamos en el Estado es priorizar las políticas públicas exactamente aquí donde más necesidad hay. Y al final, cuando empezamos a pedir, voy a hacer una cosa que yo fui muy contrario en su minuto, gratuidad universal en la educación, pero no podemos cubrir necesidades básicas, tenemos un problema. En Chile hay 5 millones de personas que no han terminado cuarto medio. Hay casi 500.000 personas que no tienen servicios básicos en su hogar. Y por lo tanto, la pega de mi ministerio es focalizar el gasto allá. Ojo con eso, porque esa conversación es la del segundo tiempo después de esta crisis, que es hacer las cosas más rápido, dejar de ser indolente en el Estado, pero sobre todo volver a poner las lucas y la plata donde la gente más lo necesita, porque los promedios esconden demasiada realidad en esta discusión, y por eso me gustaba la discusión de las pymes, porque hablamos de empresarios y nos imaginamos grandes empresarios y no pensamos que hay pequeños emprendedores, porque hablamos de los promedios de los ingresos en Chile y no pensamos que hay gente que está bajo la línea de la pobreza. Y es aquí, con esta medida, lo que hicimos con el presidente es poner el foco exactamente ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Ya que está hablando de esto de los promedios y de cómo se empiezan a distribuir las platas en chileno, gran problema que tenemos, y también respondiendo a la pregunta que decía por Instagram, el problema de salud, la gente siempre, los recursos son tremendamente escasos en salud, lo sabemos, los tiempos son tremendos en salud, lo sabemos, que una de las grandes críticas que decía la gente era que sacamos con tener un seguro catastrófico si nos demoramos tanto en llegar al médico. ¿Por qué a lo mejor no sería bueno explicarle a la gente cómo se eligen las patologías? Porque hay un tema de prevalencia también, porque mucha gente dice, yo gasto mucha plata en mi enfermedad, pero a lo mejor son enfermedades que son poco prevalentes y por eso que no están en el GES. ¿Cómo se van a elegir, por ejemplo, estas patologías para el seguro catastrófico? Súper importante, voy a tratar de que miremos lo que ha pasado en Chile. Se incorporó el GES
se incorporó la ley Ricarte Soto para enfermedades Que ha sido raras. de gran ayuda. Y en hay este que caso decirlo. estamos incorporando un seguro catastrófico para enfermedades de alta prevalencia que no están incorporadas en los otros dos sistemas de seguro. Esa Perfecto. es la mejor respuesta para entenderlo. Lo que buscan es básicamente el sistema público-privado garantizar la máxima cobertura posible y un techo máximo de gasto. ¿Por qué es tan importante lo que tú dices? Porque efectivamente el sistema público está colapsado. Parte de lo que ha tenido detenida la discusión en el Congreso estos días, y siendo súper franco con algunos sectores que no han querido votar por esto, están preocupados de que esto solo lo puedan usar en el sistema de salud pública. La respuesta que yo le diría es la Porque tuya. hay una minoría. Sí, este seguro se puede usar solo en el sistema de salud pública, no tenemos ninguna posibilidad porque ahí hay más listas de espera. Lo que estamos defendiendo como gobierno es que se puede ocupar en cualquier sistema, por lo tanto, igual que el auge, tú lo cobras o lo usas en Donde cualquier sea, parte que del el sistema sistema. y por lo tanto te permite tener un techo máximo de gasto, el resto lo cubre el Estado, hay un promedio máximo de pago de acuerdo a tus ingresos. Creo que es una de las grandes herramientas que tiene estas reformas para garantizar que si se enferma alguien no sea una tragedia, sino que yo pueda saber cuánto voy a gastar y dónde puedo poder Arturo, atenderme. estás preguntando. Es que dos preguntas. Claro, yo con este seguro puedo ir a la clínica privada, pero la clínica privada le va a poner a la aspirina que le pone unos nombres raros 100 lucas. No, mira, Es que lo viví, Sí, ministro, yo sé, ¿sabe? yo Es sé. que lo viví y por eso le digo, si le ponen nombres raros para que uno no lo entienda. Entonces, ¿qué pasa cuando esos recursos que el Estado le pone, y bien, este piringajo allá en la clínica que es ingeniero comercial, me empieza a... Ya, pero esto de fácil, o sea, de fácil explicación lo explicó hoy día el ministro Mañalich en la mañana. Aquí se va a usar un promedio de cálculo de cada una de estas patologías, que es en lo que cobra un hospital determinado, él lo explicó hoy día, y por lo tanto se va a pagar eso al seguro, lo que él tiene la obligación de hacer operar el seguro. Por lo tanto, sea, no no le va a puede hacer- inflar los precios, la pregunta tuya. Esto se fue solucionando con el auge en su minuto. Al principio el auge tenía este problema, Sí. se fijó un valor de la prestación, lo mismo se va a hacer ahora, por lo tanto hay una garantía de que no van a lucrar con esta plata, sino que va a pagarse lo mismo en ambos sistemas. En Se le raya la ministro, cancha. se obliga a esta clínica privada a pagar sola, a cobrar Lo mismo del hospital. Lo mismo Eso. del Vamos con otra pregunta, Roberto. Tienes ahí en las redes sociales, en Twitter, creo que había otras Varias preguntas, Carmen Gloria, están llegando. Muchas Ya. preguntas a través de nuestro hashtag TVN Te Escucho. Ustedes también nos puede escribir. Ya, ministro, anote porque son varias. Voy con la primera. Antonio dice, hola, consulta al panel. ¿Por qué es difícil subir la pensión solidaria básica de 109 a 200 para que los adultos tengan una vida más digna? Por otro lado, Paulo Andrés dice, ¿qué pasa con la clase media que tiene sueldos de 800.000 pesos líquidos? Y Prisi dice, ¿y qué sucede con los y las trabajadoras a honorarios? Nadie nos apoya y ampara, ministro. Ya, vamos para la primera entonces. Ya, vamos. ¿Por qué la pensión básica no se puede subir a 200.000 como un mínimo Mira, en creo, vez de 100? creo que no hay una 50? explicación técnica que pueda justificar una razón ética, pero lamentablemente estos recursos tenemos que financiarlos de algún lado. Este aumento es harto de los recursos del Estado. Tiene aquí, en realidad, nos estamos endeudando un poco, esa es la verdad, como país, para poder financiar este aumento. Ojalá cada día más, en la medida que crece Chile, se pueda ir creciendo hasta estos márgenes. Aquí hay dos posibilidades. O tratar de llegar a todos aquellos que tienen pensión solidaria básica o aportes sociales de Estado con el aumento, o focalizarlo más abajo. Lo que hicimos fue ¿Y tratar no de se aumentar podría todo. hacer así como una cosa dependiente de otra? Por ejemplo, cada vez que la economía en Chile tenga un crecimiento se va a aumentar el ingreso mínimo en... Eso puede ser una fórmula interesante a conversar. Creo que, mira, no lo habíamos conversado, pero Ley puede estar Carmen amarrado Gloria, la bien. verdad. Pero sí, yo creo que tiene que haber además un compromiso político en esta lógica de que efectivamente que el crecimiento se focalice en el Y a largo mejoramiento de las plazo, pensiones. porque- Ojo que ha pasado, yo he trabajado en otros gobiernos antes en mi vida, y me acuerdo en la discusión del año 2008, 2009, cuando se empezó con la pensión solidaria básica, que no se daba, había cero. Hubo un esfuerzo gigantesco financiero, hay que hacerlo de nuevo, nunca va a ser suficiente, pero quizás tiene que haber un compromiso político de que cada vez que nuestro producto crece se vaya focalizando este gasto en pensiones, que es la debilidad más grande que tiene el sistema. En Chile hay 3 millones de adultos mayores, vamos a llegar a 4 millones en menos de 20 años, varios de ellos, en este caso ya vimos el número, casi 1.400.000 entre ambos aportes, tienen pensiones que están bajo los 325.000 pesos. Quizás el compromiso más importante que podemos hacer como Estado es que aquí se debería hacer el mayor gasto social y no diversificarlo en tantas cosas. Me encantaría tener universidad gratis para los más ricos, me encantaría, creo que este llamado de atención también tiene que ver en dónde ponemos la plata cuando hay urgencia. Yo creo que este es un tema urgente e infancia es el otro tema urgente. Si en bien el todos país. los temas son importantes, Todos son cargarlos importantes, con pero los la plata urgentes. no alcanza para todo. La segunda en esta pregunta lógica. es una pregunta que hemos escuchado harto en las redes sociales y que a mí personalmente también me preocupa mucho, porque en el programa diario me toca verlo, ya que hablamos de personas de la tercera edad. A veces personas de la tercera edad que durante su época laboral tuvieron una situación económica holgada o relativamente
bastante cómoda, pero que hoy día, cuando están en la ancianidad, no tienen plata para pagar las contribuciones, no tienen plata para el día a día, pero están en un segmento de la población donde no tienen subsidios, donde no tienen ayudas estatales, la mal llamada clase media, que se queda en el limbo. No es ni tan pobre ni tan rica. Clase media de cristal, que es que básicamente ¿Qué pasa una con ellos? contingencia... ¿Por qué ninguna de estas medidas considera o recoge esa carencia a la clase media? Mira, el presidente, cuando me senté en el cargo, fue el encargo que más importante me hizo, la clase media, pusimos un proyecto de ley de clase media. Hay una medida súper concreta con contribuciones, ¿eh? Hoy día las casas que pagan, o sea, las casas que están evaluadas hasta 72 millones tienen un beneficio en contribución que pagan muy poca contribución, menos del 20% del valor, y además contingente a la pensión que tenga la persona, máximo un 5% de la pensión. Ese beneficio hoy día solo le llegaba a 6.000, algo así como 6.500 adultos mayores, el resto está exento hacia abajo, bajo 50 millones. Lo que se amplía, y es un cambio bien grande, es hasta 125 millones de tasación de la casa, que en el promedio de las casas de Chile es una casa que está en la clase media. Se amplía esta exención, lo que va a pasar de 6.000 beneficiarios a más de 65.000 beneficiarios hoy día de los que pagan contribuciones de la tercera edad. Suena una gran Son suma, 100%. pero yo solo, como ejemplo, recordar que hace unos meses atrás conocimos la historia de un señor que había sido arquitecto, escritor, tenía una casa bastante bien cotizada y bien al mercado, Y estaban los hueches de la pero inmobiliaria. tenía una pensión paupérrima que no le permitía pagar ni las contribuciones de esa casa. Sí, pero, Carmen Gloria, misma discusión que teníamos ahora. ¿Dónde uno pone los recursos que puede financiar estas cosas? Súper importante para entenderlo. El promedio del valor de las casas, a veces nosotros que somos privilegiados no entendemos mucho la realidad de las casas, pero el promedio del valor de las casas está bajo 125 millones en Chile, y aquí estamos con este beneficio beneficiando a la mayoría de los adultos mayores que pagan contribuciones. Esto es súper importante. Efectivamente hay casas que tienen mucho más valor que ellos y también nos preocupan, pero también esas casas son un resguardo patrimonial bien grande para esas familias que están... Es verdad, un patrimonio al que poder echar en la más. misma discusión, o eximimos acá y no aumentamos pensiones, o en realidad damos contribuciones gratis a todos. Es una discusión que es súper dolorosa cuando uno está en esta toma de decisiones, pero me gusta ser responsable. Lo fácil sería decir, sabes que se puede todo. Hay un esfuerzo gigante que hace la clase media por pagar sus contribuciones, y queremos ampliar mucho el margen con estos millones, y después, quizás en 2 años más, si el país sigue creciendo, ver cómo lo podemos ampliar más. Pero hoy día es lo razonable y responsable que se puede hacer, entendiendo que la mayoría de los chilenos viven en casas que valen 70 millones, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo gigante para poner las lucas en esas familias. Ministro, Aquí viene la idea de la solidaridad colectiva, ¿eh? Es como una comunidad, vemos dónde están las prioridades. Ya ordenemos, están dame un todos segundo. ansiosos. Dame un Arturo, falta media. Daniel, Arturo, No, es que, ¿sabes? Yo le escucho, ministro, y verdad me emociona. Pero la verdad, Abrázame entonces. la verdad es que los buitres de la inmobiliaria están esperando que el abuelito y más arriba la Contraloría le manda los mononos, no sé si están remate. a remate. Entonces la realidad de la gente de la tercera edad más arriba le dice, ubíquese por WhatsApp, no sé qué, y a veces no saben ni usar el computador. Entonces la realidad, ministro, y yo quiero creerle, pero ese abuelito que la única esperanza, que más arriba, porque uno tiene la experiencia, ya vivir a los 90, y si no le hacen un cariñito, lo único que quieren es partir. Pero y arriba la presión. otra vez, se aprueba la ley, se exime la contribución, se calcula, o sea, aquí si la casa está valorada sobre bajo 125 millones, opera de inmediato el beneficio, entonces la contribución va a bajar cuando se la cobren a algo que tiene que ver con el ingreso contingente, y hay máximo un 20%, el 20% del valor total de la contribución. Entonces, Ministro, esto termino es la idea. automático, Termino hasta la esa idea. ¿no? Y si ese abuelito está endeudado, por decirle, en 10 millones de contribuciones, Debe ¿qué contribución. pasa? Mira, una cosa bien importante, esto ahora, con toda esta crisis se nos pasó, anunciamos con Felipe Larraín, el ministro, que efectivamente hay un periodo ahora que se están condonando multas e intereses de estos casos particulares, y ya más reduciendo en el servicio, en la Tesorería General de la República, las multas acumuladas hace años, y se está adelantando también la rebaja en contribuciones. Entonces, quizás una buena información que está fuera de esta medida es que es el minuto de acercarse a la tesorería. Sí, pues era con efecto retroactivo. No, esta ley. Habíamos anunciado una semana antes que quedara esta crisis este beneficio también para pymes, para renegociar o condonar multas e intereses si se acercan ahora a la tesorería. Entonces, un buen minuto para resolver esto también. Ahí su Daniel. ministerio tiene que hacer un trabajo extraordinario. Eso Daniel estamos. tenía otra pregunta. Ministro, tengo Me otra quedan pregunta. medidas todavía. Sí, yo sé que quedan medidas Claro. todavía, pero algo que tiene que ver con lo que está en el fondo de esto. La economía a veces es muy fría, ¿no? Pero se ha dicho como economía 1, las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados, que es lo que usted nos ha explicado acá, que no hay plata para todas las cosas al mismo tiempo. Porque lo especial que tiene esta manifestación es que hay una cantidad de peticiones distintas de diferentes grupos, todos cuales son muy válidos y se han sentido muy postergados en el tiempo.
Ahora, dicho eso, Chile se convirtió durante los últimos años, afuera lo decía, ¿no?, como el alumno Mateo de un sistema, de una visión de mundo. Y ahora es como el alumno rebelde, porque hay mucha gente que vio que Chile crecía para afuera, pero se sintió postergado. Chile creció, pero yo no. Y veía mucha injusticia, mucha inequidad. No por algo somos uno de los países más desiguales del mundo. Por lo tanto, dos cosas. ¿Se ha pensado alguna vez en aumentar la cantidad de recursos de los cuales el Estado puede disponer? Porque siempre la respuesta que da la autoridad es, no, es que no alcanza para todo. Bueno, entonces vamos a tener que a lo mejor abrir la caja. Y eso a veces también pasa por una discusión dolorosa que tiene que ver con una reforma quizás tributaria. Nos comparamos muchas veces con los países nórdicos, decimos, pero ¿cómo allá pueden? Bueno, la tasa impositiva también es mucho mayor, pero no solo para la clase media, no. Aquí también se ha hablado mucho, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos o que las empresas que más tienen también tributen más, porque la realidad es que no siempre es así. Por lo tanto, ¿se está pensando en hacer eso este año, ponerle ese cascabel al gato que mucha gente lo reclama, ministro? Mira, primero, súper importante, dentro de las medidas viene un aumento específico a los altos ingresos. O sea, la voy a contar de ahí, pero viene, o sea, esta discusión también requería financiarse y aquí se aumentaron aquellos que ganan sobre 8 millones. sobre 8 millones, se estableció una nueva tasa y por lo tanto va a haber una recaudación de 160 millones de dólares adicionales con un impuesto a los más ricos. Toda esta discusión sobre los impuestos a los súper ricos, esto y está, y vienen las medidas, y hay un proyecto de ley particular que busca recaudar más. Primera discusión, también para recaudar más, el país necesita crecer. Si la mayoría de los impuestos en Chile, y esto los chilenos sabemos poco, lo pagamos todos los chilenos cuando pagamos el IVA. Es la segunda fuente de recaudación más importante, pero es casi la mitad de la recaudación total del Estado. Por lo tanto, el esfuerzo lo hacemos todos los chilenos porque la riqueza es muy importante, pero a mí me preocupa mucho más la pobreza, para decirlo bien honesto. Y por lo tanto, hay pocos ricos que acumulan mucha riqueza, pero aunque les cobráramos todo, no alcanza para financiar la gran masa crítica de pobreza que tenemos que trabajar más fuerte. Y por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos que también distribuyan, generando más ingresos. Por eso es tan importante el trabajo de las pymes, por eso es tan importante el trabajo que hacemos los demás para esto. Esto significa que tenemos que irle cobrando cada día más impuestos a la riqueza, ¿sí? Hay un anuncio concreto en esa medida en la materia, pero no va a ser suficiente. Del 35 al 40. Del 35 al 40 no va a ser suficiente porque es lo que alcanzamos a recaudar y también acá tenemos que pedir una acción más solidaria de aquellos que ganan más, además de esto. También, muchas veces esto tiene que ver con mejor empleo, con mejores calidad de empleo, pero sobre todo, y por eso yo decía que es un país... No quiero dar explicaciones económicas a algo que no es económico, sino que explicaciones morales. Tenemos un desafío moral en el país que también es que cada día más nos hagamos más corresponsables cada uno de la sociedad que construimos, y eso tiene que ver con cobrar más impuestos, con contribuir más al crecimiento, pero sobre todo con ser más solidarios en lo colectivo. Yo veo, ya te voy a decir Nicolás acá, nos conocemos hace años en la universidad y veo lo que hacen instituciones como Desafío u otros que están trabajando también en contribuir a encontrar soluciones en conjunto. Lo público no es una tarea del Estado, de todos los chilenos, y tenemos un desafío gigante ahí. No es suficiente, por supuesto, lo que sí, yo no soy quien para interpretar lo que está pasando en la calle, creo que es un desafío de toda la sociedad interpretarlo, pero que hay un malestar con la indolencia que hemos tenido la clase política, la clase empresarial, con actuar más rápido. Yo creo que eso es el primer síntoma que leemos de lo que está pasando en la calle, y por lo tanto el llamado tiene que ser a que vale la discusión técnica, pero lo más importante es la discusión política de cómo esto le llega al bolsillo a las personas más rápido, porque para algunas personas el costo de la vida es mucho más injusta que para el resto, y que para algunas personas se esfuerzan el triple que los otros para llegar al mismo resultado porque nacieron en un lugar distinto al otro. Y creo que esa es la conversación social que tiene que pasar ahora. Ahí, ministro, necesitamos también llegar a acuerdos bien concretos en cómo la sociedad civil se sube aquí a esto para dar acciones concretas en donde podemos nosotros desde nuestros talentos poder desarrollar proyectos de infraestructura, de educación, de salud, de fomento del emprendimiento, y eso es algo que vamos a tener que sentarnos ahí en el corto plazo. Dejar esta cosa asistencial y empezar a generar y confiar un poco más también en que la sociedad civil tiene muchas respuestas a problemas públicos y que se pueden dar soluciones privadas a problemáticas públicas. Yo creo que estamos de acuerdo en eso y tenemos que sentarnos en la mesa y empezar a tirar línea entre todos los actores, porque los hincapiés y los acentos siento que están mal puestos muchas veces y hay una desafección y una desconexión entre, lo hablas tú, de la élite política y empresarial
con la ciudadanía. Entonces ahí tenemos una pega que hay Así que es. hacer que es muy importante. Bueno, Y hay un ministra, grupo organizado agradecerle para que, eso de la que sociedad haya civil. aceptado nuestra invitación, agradecerle que haya venido a explicar, se nos acabó el tiempo, así que quizás vamos a estar golpeando su puerta, llamándolo prontamente para seguir desarrollando esto. Las veces que sea necesario, La creo que hay oferta. que explicar muchas veces lo que hacemos. Una cosa, vamos a llevar un diálogo nacional en esto, lo vamos a anunciar en poco tiempo, Ojalá que- para escuchar mucho ojalá más. que Creo sí. que hablamos mucho y escuchamos Yo poco lo voy a de cómo dejar hacer invitado soluciones. al programa Carmen Gloria a tu servicio, donde Feliz. nos encanta explicarle a la gente cómo sacarle el jugo a estas posibilidades que de repente se ofrecen.